Bienvenidos a Reavivados por su palabra. Hoy nuestra reflexión se encuentra en 2 de Samuel capítulo 8 y la Biblia dice: Después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg-Hama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad-Jezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y desjarretó David a los caballos de todos los carros, pero dejó suficiente para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Jezer, rey de Sobá. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por doquiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Jezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Jezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Jezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Jezer y lo había vencido. Porque Toi era enemigo de Hadad-Jezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas y del botín de Hadad-Jezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarvia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los hereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los hereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Amigos, de 2 de Samuel 8 encontramos una serie de triunfos militares de David. Derrota a los filisteos, somete a Moab, vence a Hadad-Jezer, establece guarniciones y extiende el dominio de Israel. A simple vista parece un relato de poder, expansión y éxito humano. Sin embargo, el énfasis del capítulo no está en la grandeza de David, sino en la fidelidad de Dios. La frase que se repite y marca el tono espiritual del capítulo es clara: Jehová dio la victoria a David. No fue la espada, ni la estrategia, ni la experiencia militar lo que aseguró el triunfo, sino la presencia constante de Dios guiando a su siervo. El mayor peligro del éxito no es la derrota externa, sino el orgullo del corazón. Cuando los hombres son honrados y prosperados, corren el peligro de atribuirse a sí mismos la gloria que pertenece únicamente a Dios. David, a diferencia de Saúl, aprendió a depender de Dios aún en la victoria. No vemos en este capítulo arrogancia ni autosuficiencia, sino reconocimiento implícito de que todo éxito verdadero proviene del Señor. David consagra las victorias al Señor. Un detalle profundamente espiritual aparece en 2 de Samuel 8, 11 al 12. David dedicó al Señor el oro, la plata y el bronce obtenidos de las naciones vencidas. Esto revela una lección poderosa. David no usó las bendiciones solo para su beneficio personal,
sino que las puso al servicio del propósito divino. Cada victoria se convertía en una oportunidad para honrar a Dios. Todo lo que poseemos nos ha sido confiado por Dios y Él espera que lo usemos también para el adelanto de su obra. David entendió que la prosperidad no es una señal de prosperidad, sino de mayordomía. Hoy este principio nos desafía a preguntarnos, ¿estamos consagrando nuestros logros, recursos y talentos a Dios o solo es para nuestro beneficio? El capítulo concluye con una descripción breve pero profunda del reinado de David. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo, lo declara 2 de Samuel 8:15. Aquí se revela el corazón del liderazgo conforme a Dios. No se trata solo de conquistar territorios, sino de servir al pueblo con justicia. La grandeza del reino no se mide por su extensión, sino por la rectitud de su gobierno. El ideal de Dios para los gobernantes es que ejerzan su autoridad como representantes del carácter divino, manifestando justicia, misericordia y verdad. David, aunque imperfecto, buscó reflejar el carácter de Dios en su administración. Este principio es aplicable no solo a líderes políticos o religiosos, sino también a padres, maestros, pastores y creyentes que ejercen influencia sobre otros. Dios sigue siendo el autor de nuestras victorias hoy. Segunda de Samuel 8 no es solo historia antigua, es un espejo espiritual para nuestra vida actual. Dios sigue dando victoria a sus hijos, aunque hoy las batallas no siempre sean visibles. Algunas luchas se libran en el corazón contra el temor, el pecado, el desánimo o la incredulidad. Las mayores victorias que se ganan para el reino de Dios no son el resultado del talento ni del intelecto, sino de corazones completamente rendidos al Espíritu Santo. Cuando reconocemos que Dios es quien pelea por nosotros, aprendemos a vivir con gratitud, humildad y dependencia diaria. ¿Reconoces a Dios como el autor de cada victoria en tu vida? ¿Consagras tus logros y recursos al servicio del Señor? ¿Ejerces justicia y equidad en cada rol que Dios te está confiando? Recuerda que el éxito espiritual se mide por fidelidad, no por aplausos.